tratamiento o un abordaje de la realidad de la violencia sexual desde un punto de vista muy transversal, como lo hace también la ley, ¿no? Queremos analizar las violencias sexuales tanto desde un punto de vista jurídico, pero también desde un punto de vista sociológico y, por último, desde un punto de vista asistencial. Para esto y en ese empeño contactamos y contamos hoy con la presencia de 3 magníficas ponentes, 2 aquí, una a mi derecha, otra a mi izquierda y otra en el espacio internautico. Voy a empezar por la presentación de la primera de ellas, que es Esmeralda Ballesteros. Esmeralda Ballesteros es una profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es socióloga y está invitada hoy aquí en cuanto integrante de un grupo de investigación que se llama Sexviol, que ella, bueno, lo he dicho, es socióloga y han desarrollado una serie de investigaciones. Hoy nos va a trasladar los resultados de una de ellas, que parte de uno de los mitos que bueno, pues flotan en el imaginario colectivo acerca de lo que son las violencias sexuales en España, partiendo, bueno, pues de un prototipo, de una agresión en concreto que se da en la noche, en la que se asalta a una mujer que está sola. Normalmente quien la asalta, el agresor, es una persona que tiene algún tipo de psicopatología y que, bueno, pues como consecuencia de esa agresión ella se defiende utilizando la violencia, o sea, como consecuencia de esa violencia ella se defiende y se generan pues una serie de pues, lesiones e incluso en algunos casos la muerte. Yo creo que con el estudio empírico que se ha llevado a cabo a través del análisis de una serie de sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid han conseguido desmontar ese mito y yo creo que, bueno, pues nadie mejor que ella para contarnos su proyecto, su experiencia y, bueno, pues compartir con nosotros este conocimiento. Adelante, tienes la palabra, Esmeralda. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Perfectamente. Vale, pues buenos días, muchísimas gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y me siento muy honrada de estar en este acto y en todos los actos que desde las universidades públicas se realizan para sensibilizar y formar sobre la lucha contra la violencia sexual. Bueno, en esta intervención, como ha anticipado Sonia, quería hablar de la importancia que tienen los imaginarios culturales, en concreto los mitos de la violación, sobre la persecución, la intervención y el enjuiciamiento de la criminalidad sexual. Nosotras, como bien ha dicho Sonia, somos profesoras e investigadoras en el ámbito de las ciencias sociales y lo que hemos hecho ha sido aplicar nuestras herramientas de investigación a un documento con el que no nos sentimos muy familiarizadas, ¿no? Las sentencias judiciales. ¿Por qué elegimos esta opción? Elegimos esta opción porque no tenemos fuentes oficiales disponibles especializadas en el conocimiento de esta realidad. O sea que, como otros grupos en España y fuera de España, pues nos hemos dedicado a ver cuáles son los discursos judiciales. Y lo que hemos descubierto es que hay una gran disonancia entre lo que se enjuicia, lo que se cree, la impunidad que se provoca de forma consciente o inconsciente y el enjuiciamiento, la revictimización de las víctimas de violencia sexual. Bueno, yo quisiera empezar con 3 minutos para situar la importancia estadística de este fenómeno. El 8 de noviembre de este mes, hace 2 semanas, el Ministerio del Interior publicaba el informe anual monográfico sobre las denuncias contra la libertad sexual en nuestro país. Estamos hablando de que la incidencia registrada a través de denuncias se elevó en el año 2021 a 17.000 expedientes. El 86% de las víctimas de estas denuncias eran mujeres y niños y el 14% restante, los varones, eran mayoritariamente menores de edad. De esas 17.000 denuncias, el 81% eran por los delitos más agravados, agresión y abuso sexual.
La evolución de este delito es muy preocupante porque desde 1989 las cifras de denuncias por delitos contra la libertad sexual se han triplicado. Según la propia nota de prensa de la Dirección General de Estudios del Ministerio del Interior, entre 2020 y 2021 se ha producido un aumento del 35%. Esto es gravísimo. Pero estas cifras no nos dan la medida del problema, porque estas cifras son la incidencia registrada. Para hablar de la incidencia real, tendríamos que remitirnos a encuestas de victimización que España no realiza. Pero nos podemos servir del informe especializado que desde los años 90, en concreto 1996, la Comisión Europea encarga a EUNI para mostrar una radiografía de la criminalidad general, donde está incluida, por supuesto, la criminalidad sexual. Esta información se concentra en un informe que se llama European Sourcebook on Crime and Criminal Justice Statistics. En el año 2021 publicaron su 5ª edición. Si consultamos este gran informe especializado, nos dicen que la criminalidad real en materia de delitos contra la libertad sexual es del 12%, es decir, que de cada 100 delitos de criminalidad sexual solo se conocen, quiero decir, porque se comunican a los cuerpos de seguridad del Estado, 12. Esto es muy grave y esto ocurre en todos los países del mundo. Las razones por las que esto ocurre no es objeto de esta presentación. Pero lo que quiero decir es que esas 17.000 denuncias, si se aplica el factor corrector por inhibición a la denuncia, se transformarían en 70.000 delitos anuales, lo que significa que estaríamos hablando, eliminando el delito contra la propiedad, del segundo delito más cometido en este país. Bien, me parecía muy importante señalar la gravedad cuantitativa del problema para que no veamos que esto es una cosa que ocurre muy poco. Esto ocurre mucho todos los días. De hecho, se denuncian una agresión sexual cada 8 horas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mitos de la violación? Bueno, de manera general, los mitos son relatos imaginarios que desfiguran la realidad de una persona, de una categoría social o de un suceso. Nosotros en Ciencias Sociales decimos que los mitos de la violación se refieren a creencias descriptivas y prescriptivas sobre qué es la agresión sexual, que sirven para negar, restar importancia o justificar el comportamiento sexualmente agresivo de varones a las mujeres. Por tanto, los mitos producen una desfiguración de la realidad, en tanto que dan por válidas creencias estereotipadas y falsas sobre la violación, las víctimas y los victimarios. ¿Por qué es importante reflexionar sobre este asunto? Porque estos mitos afectan a toda la sociedad, pero también afectan a los operadores que intervienen en esta realidad. Véase policía, profesionales forenses y jueces y magistrados. ¿Por qué sabemos que existen mitos de la violación? Porque la producción científica, y quiero enfatizar lo de científica, es decir, conocimiento contrastado, basado en fuentes solventes, replicable y contrastable, tiene una genealogía. En este país todavía tenemos poca andadura en esta materia, pero tiene una genealogía de más de 3 décadas. Distintas investigadoras, no voy a citar nombres, pero podría hacerlo, en muchos países de Europa, en Norteamérica y en América Latina, han descubierto que los mitos de la violación, estas ideas sin fundamento, pues están muy extendidas y son muy persistentes pese a la evidencia de conocimiento. Sonia ha introducido el mito de la violación real. Existen al menos 3 conceptos en ciencias sociales: el mito de la violación real, el mito de la víctima genuina y la cultura del escepticismo. Yo voy a hablar del mito de la violación real. Podría hablar de los otros, pero no hay tiempo. Cualquier persona que quiera profundizar sobre estas cosas puede entrar en nuestra página web y descargarse el informe, que es de acceso público. El mito de la violación real
significaría entender la violación como el asalto de un agresor desconocido con un perfil patológico que ataca violentamente en la noche, en un lugar aislado, empleando armas y por sorpresa. La víctima se defiende tenazmente y, en consecuencia, la agresión puede causarle heridas, traumatismos e incluso la muerte. Bien, los principales hallazgos de nuestra investigación, que está basada en el análisis de 178 sentencias emitidas por la Audiencia Provincial de Madrid entre los años 2016 a 2018, para el delito más agravado, el delito de agresión sexual, dice: si el mito de la violación real decía que los agresores sexuales son desconocidos de la víctima, nuestras sentencias analizadas dicen que más del 80% las agresiones se cometen por una persona que tiene algún tipo de vínculo con la víctima, en forma de pareja, vecino, amigo, jefe, profesor, etc. Es decir, que solo 1 de cada 5 de las agresiones enjuiciadas, el victimario era un desconocido. Por tanto, ese mito hay que romperlo. El mito decía que los agresores sexuales son hombres patológicos, hombres monstruos, depravados, enfermos. Bueno, pues el análisis de la sentencia nos dice que un 70% de los enjuiciados no contaba con ningún tipo de antecedente penal. Y de los que contaban con antecedentes penales, solo un 2% los tenían por delitos contra la libertad sexual. Por tanto, el agresor monstruo, el depravado, el depredador sexual es una ficción, no existe. Es un mito que desfigura la comprensión y, por tanto, la posibilidad de desarrollar estrategias de perseguibilidad de ese delito, de enjuiciamiento también de ese delito. De hecho, les diría, de los 5 condenados del caso San Fermín 2016, 2 estaban vinculados con cuerpos de seguridad del Estado. Y a más, todos los escándalos que hicieron lanzar el Me Too están basados en personas muy honorables situadas en el mundo del reconocimiento profesional. Por ejemplo, Weinstein. Bueno, el mito decía que las agresiones sexuales se producen en la noche y en espacios aislados e inhóspitos. El análisis de las sentencias dice que la hora del día es irrelevante en la comisión del delito. Un 45% de las agresiones tuvieron lugar de día y un 55% tuvieron lugar en la noche. El mito decía que las víctimas son asaltadas en lugares aislados, descampados, cuando las viviendas son el lugar donde se cometen la mayoría de las agresiones sexuales, en un 60%. Solo un 20% se producen en espacios que consideramos abiertos. El resto de localizaciones son variadas, desde establecimientos de ocio, deportivos, centros educativos, etc. El mito decía que en las agresiones sexuales se emplea mucha violencia y se usan armas para intimidar a la víctima. Pues el análisis de la sentencia nos dice que el 90% de las agresiones no se empleó una violencia extrema, lo que se corrobora con que las valoraciones forenses nos indican que solo un 5% de las víctimas tuvo lesiones de carácter grave o mortal. Por tanto, es posible conectar esta conclusión con lo que decíamos al principio de la inhibición a la denuncia. Puede ser víctima de una agresión sexual y esa agresión sexual se puede silenciar porque no hay evidencias corporales. Hay otros tipos de afectación, pero no evidencias corporales, o sea, lesiones corporales, que es lo que obsesivamente busca la policía, los forenses y los jueces y magistrados. El uso de armas solo se identificó en un 13% de los casos enjuiciados. Bien, reflexionemos sobre qué significa esto. Significa que este relato es muy persistente y está en la cabeza de todos nosotros, de la mayor parte de la sociedad. ¿Qué ocurre? Que cuando una víctima de agresión sexual comunica su relato,
y ese relato no se ajusta al mito de la violación real, ya empezamos a sospechar que esa víctima no está diciendo la verdad. Estamos sustrayendo su credibilidad, pero no porque la víctima no nos esté diciendo la verdad, sino porque en nuestra mente pesa más el imaginario mitológico que los datos, ¿no?, sobre qué son las agresiones sexuales. Los mitos de la violación real tienen como origen la socialización de género, es decir, cómo deben comportarse mujeres y hombres en el espacio social. En materia de sexualidad, los hombres son alentados a conquistar el cuerpo de las mujeres, son jaleados incluso cuando hacen esto, mientras que las niñas hemos sido educadas para evitar ser violentadas, por lo que debemos autolimitarnos en nuestra movilidad, en nuestro comportamiento y en nuestra apariencia. Es decir, que la seguridad, la protección de nuestra seguridad es de nosotras mismas, somos nuestras principales responsables. De tal forma que, como nos expresaba Melanie Randall, el mito de la víctima genuina hace una diferencia entre reconocer a víctimas que se mueven en el canon de la feminidad decente, y si se mueven en ese canon, los tribunales las van a otorgar credibilidad, y víctimas que no se mueven en ese canon. Y entonces ella las llamaba las malas víctimas, yo lo traduciría como víctimas inadecuadas. De tal forma que entre este grupo de víctimas inadecuadas a las que se les va a sustraer con mayor intensidad la falta de la credibilidad, podrían ser desde trabajadoras sexuales, ¿cómo te van a violar si eres una prostituta? Esto no tiene sentido. O mujeres promiscuas que bailan en las fiestas con desconocidos, o mujeres irresponsables que se emborrachan o fuman sustancias estimulantes. Es decir, ellas son las responsables de su sexualidad. No sé cómo voy de tiempo, si me dais 5 minutos. Sí, 5 minutos. Vale, bueno, quería, como vosotros estáis en una facultad de Derecho, quería recordar que la sentencia de la minifalda del año 1989, que provocó también una gran resonancia social, era una sentencia condenatoria, ¿vale? Donde solamente se condenó a una multa económica, pero lo que nos interesa de esa sentencia condenatoria es que la víctima de 17 años, dice el ponente, pudo provocar al agresor con su vestimenta, llevaba una minifalda. Bueno, imaginen, por ponerles en situación, que a ustedes les roban la cartera cualquier día de la semana, y cuando acuden a comisaría y posteriormente al juicio les hacen las siguientes preguntas. Pero vamos a ver, ¿tú dónde estabas? Pero vamos a ver, ¿tú con quién te habías ido? Pero que las malas compañeras no traen nada bueno. Pero tú, ¿cómo ibas vestido? Porque es que a lo mejor si te habías puesto ropa un poquito elegante, estabas pidiendo a gritos que te robaran la cartera. Pero tú habías bebido, es que es lo que tiene beber, que entonces te despistas y te pueden robar la cartera. Pero tú defendiste la cartera suficientemente, o el ladrón pudo pensar que es que a lo mejor no te importaba que te robaran la cartera. Estas son las preguntas que muchas de las víctimas que pasan por un proceso de enjuiciamiento reciben en los tribunales. Con lo cual, yo creo que tenemos muchas razones para replantearnos cómo está la cosa. Bueno, quería simplemente terminar diciendo que es muy importante para poder neutralizar los efectos de los mitos de la violación, la remediación para que estos mitos no sean operantes y puedan desprenderse todas las intervenciones de la discriminación que genera su influencia. Se exige la formación especializada de todos los operadores: policía, profesionales forenses, jueces y magistrados. Pero se exige, se necesita, no solo en el momento que acceden a esa carrera, sino a lo largo de toda la carrera. Es decir, que el hecho de que lleves 15 años como policía, como forense o como magistrado,
no te da una especialización. Esa especialización debe ser constantemente actualizada por quienes tienen la producción del conocimiento, y vuelvo a enfatizar, científico. Y con esto, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Esmeralda, por tu intervención. No lo he dicho al principio, yo creo que es mejor que intervengan el resto de las ponentes y al final abrimos un turno de debate, de preguntas acerca de lo que, bueno, las personas que nos acompañan tengan por conveniente o tengan interés. A continuación voy a presentar, aunque no requiere presentación porque ella dice que está en su casa y así es, mi compañera, profesora Paz Lloria García. Paz Lloria es catedrática de Derecho Penal de esta facultad y además es vicesecretaria general, con tanto cargo al final ya me lío, vicesecretaria general de la Universidad de Valencia. Y en su trayectoria académica yo creo que está marcada por estar siempre pegada o muy del lado de los estudios que tienen que ver con el género y con la violencia de género desde una perspectiva penal. Ha sido también directora o codirectora del máster en Derecho y Violencia de Género de la Universidad de Valencia. Y bueno, pues yo creo que entre sus haberes yo un poco quiero destacar pues unas importantes contribuciones al mundo científico en el ámbito de la violencia de género, todo lo que tiene que ver con la violencia de control como una manifestación de violencia de género o la violencia de género en el entorno digital o los delitos tecnológicos. Además, tiene una opinión bien fundada, me consta, acerca de la Ley 10/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual y bueno, pues nos va a hablar sobre ella en este momento. Tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, me paso allí para ir pasando las diapos, porque no tenemos, es que prefiero vérmela yo, porque no tenemos tenemos, porque, espera, que el señor vicedecano que está en todo. Vale, gracias, Javier. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y yo no puedo empezar sin dar las gracias y sobre todo a la Unidad de Igualdad, a la vicerrectora, por haber organizado este acto y darles las gracias por invitarme a participar por primera vez en esta nueva etapa. Y para mí es emocionante, ¿no? Estar en mi casa, porque esta es mi casa desde hace más de 30 años, pudiendo compartir mesa con tan importantes y tan oportunas ponentes y compañeras, porque tanto la coordinadora de la mesa como el resto de compañeras de la Unidad de Igualdad pues realizan un trabajo muy importante en la universidad. Por cierto, el viernes oiréis cómo os alabo en este sentido. Yo creo que la universidad, como ha dicho la profesora Rodríguez Llamas, es un espacio no adecuado, es el espacio para poder hablar con libertad y con fundamento jurídico y reflexionar sobre las cuestiones que muchas veces el ruido de la calle no nos deja pensar con serenidad sobre ellas. El ruido de la calle muchas veces enturbia y en lugar de proporcionar soluciones lo que genera es sensación de inseguridad y de miedo. Bueno, yo creo que aquí, desde el punto de vista científico, lo que vamos a tratar es un poco de decir qué es lo que pasa, cómo pasa, por qué pasa y qué consecuencias puede tener, ¿no? Y olvidarnos un poco de ese ruido. Pero bueno, que muchas gracias y que voy a empezar. Cuando la profesora Rodríguez Llamas y yo estuvimos hablando de cómo enfocar esta charla, controlarme el tiempo porque tengo incontinencia verbal y no tengo móvil para controlarme, pues pensábamos que, bueno, que el ámbito de las modificaciones penales en relación con los delitos contra la libertad sexual pues ya estaban muy manidos, ¿no? Todo el mundo se lo sabía un poco y pensamos que a lo mejor pues había que hablar de otras partes de la ley, de las modificaciones en la parte general, del cumplimiento, de la suspensión de la ejecución que cambia, del cumplimiento o de cuestiones relativas a los nuevos delitos de acoso
o a los delitos de matrimonio forzado, cómo se habían producido estos cambios también en esta norma. Sin embargo, claro, dado el follón que se ha montado, pues hemos decidido cambiar la perspectiva y al revés, vale. Vamos a hablar un poco de por qué o qué pasa con la ley, qué pasa con la retroactividad famosa, y en fin, todas estas cuestiones que se están planteando estos días en los medios de comunicación y de los que vamos saliendo un poco al paso las técnicas y los técnicos como podemos, ¿no? En primer lugar, esta norma, la Ley Orgánica 10/2022 de protección integral, su propio nombre indica, es una ley integral. Esa ley integral, ¿qué supone? Supone que es una ley transversal, que como muy bien ha indicado también la profesora Rodríguez Llamas, no solo trata de derecho penal, es más, el derecho penal está en la disposición final cuarta, en la cuarta, y en la final. O sea, la ley tiene otra finalidad primigenia. Y se adopta esta técnica legislativa, que es una técnica realmente nueva, ¿no? Porque se utiliza en la Ley Orgánica de Violencia de Género del 2004, luego se ha utilizado en la 8/21 frente a la violencia en la infancia, y es una técnica legislativa que implica que se tocan distintos aspectos que tienen que ver con los diferentes fenómenos o con las diferentes cuestiones que afectan al hecho. Los hechos humanos, las situaciones humanas no son unidireccionales, sino que tienen muchas aristas, y esta técnica normativa atiende a todas estas. Que sea buena o sea mala, no voy a entrar ahora en ello, ¿de acuerdo? Pero es lo que hay. Bien, por lo tanto, la norma tiene como finalidad cambiar algunas percepciones respecto de lo que son las situaciones de afectación a la libertad sexual, que llama agresiones sexuales, pero en las que hay agresiones en el sentido técnico normativo, pero también otro tipo de situaciones que no exigen de esa violencia física o intimidación, que denomina agresiones, pero que el cambio de nombre no cambia la naturaleza de la acción. Es decir, todas y todos convendréis conmigo que no es lo mismo que se nos ponga una pistola en la cabeza para practicar un acto sexual de penetración violenta, no es lo mismo valorativamente, lo cual no quiere decir que no sea grave, es muy grave todo, que sufrir una situación en la que no hay violencia física o intimidación, pero sí que hay falta de consentimiento donde se ataca la libertad sexual. Es muy grave, claro que es muy grave, pero lo otro es más grave, ¿verdad? Porque además de nuestra libertad sexual se pone en peligro nuestra vida o nuestra salud. Por lo tanto, la norma a todo le denomina agresión, ahora veremos por qué, pero en realidad la naturaleza de los actos sigue siendo diferente y además ha de serlo y se ha de castigar de manera distinta por una cuestión de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Era necesario crear este nuevo marco normativo? Bueno, pues probablemente desde el punto de vista de la intervención, de las normas, de los instrumentos, de la prevención, pues a lo mejor sí. Yo ahí no voy a entrar. Desde el punto de vista penal, sinceramente yo creo que no, pero esto es una opinión personal. La Comisión de Codificación se pronunció en este sentido, la Comisión General de Codificación Penal, no yo, la Comisión General de Codificación Penal. Pero bueno, había una inquietud, se creía que era necesario cambiar el nombre, agrupar las conductas. Bueno, se acepta esto, pero esto trae unas consecuencias desde el punto de vista técnico. Consecuencias que tampoco son las que adoptó la Comisión de Codificación Penal, y esto también quiero que quede claro. Porque lo que dijo la Comisión de Codificación Penal no es lo que después se ha regulado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Había una necesidad de creación del nuevo marco? Yo creo que técnicamente no. Político-criminalmente se adopta esta decisión, que es una decisión política, y por lo tanto el legislador es soberano. Y si el legislador es soberano, vamos a ver cómo lo ha hecho y si esto es problemático o no es problemático. ¿Vale? Ojo, la norma entró en vigor el 7 de octubre. Una de las primeras cuestiones que saltó el miércoles o el jueves es, bueno, pues como la norma tiene una rebaja de pena, que ahora veréis que tampoco es tan grave, la rebaja de pena es muy poquito lo que se rebaja, hay que aplicarla retroactivamente, ahora veremos cómo y por qué, vamos a crear una nueva norma que vuelva a subir las penas. No, mire, no. Una facultad de derecho, sobre todo, hay que destacar que el principio de vigencia nos obliga a interpretar las normas
en atención a las necesidades del momento y en atención a todos los criterios que establece el Código Civil, y que uno no puede estar cambiando la norma cada 5 minutos porque entonces hay un problema grave de seguridad jurídica. Las estudiantes de Derecho enseguida dicen, claro, hay un problema grave de seguridad jurídica. No podemos cambiar las normas cada 3 días, sino que lo que tenemos que hacer es dejar reposar la norma, analizarla e intentar aplicarla según los criterios tradicionales de interpretación histórica, gramatical y teleológica. Es decir, ¿cuál es la finalidad de la norma? Vamos a hacer una interpretación de la norma acorde a los principios generales y seguro que no hay ningún problema de desprotección tampoco. Bien. Otra de las cuestiones que surge es, bueno, pero es que el legislador lo que quería, desde la creación de la norma lo que se dice, pero luego la norma ha dicho otra cosa o resulta que los tribunales interpretan mal. No, vamos a distinguir, esto es primero de derecho, ¿no? Voluntas legis, voluntas legislatoris. Una cosa es la voluntad del legislador y otra cosa es cómo haya reflejado el legislador esa voluntad en la norma. ¿Y cuál es la voluntad del legislador? La voluntad del legislador no es lo que el legislador dice. La voluntad del legislador es lo que viene a la exposición de motivos de la norma, ¿de acuerdo? Y como muy bien dice la exposición de motivos, esta ley pretende impulsar, desde aquí veo fatal, la prevención de las violencias sexuales, la prevención de las violencias sexuales, no el castigo, porque el castigo sirve poco para prevenir, no nos creamos eso. La prevención de las violencias sexuales y garantizar los derechos de todas las víctimas, poniendo las bases para la eliminación de los obstáculos añadidos que algunas encuentran por los factores de discriminación que han sido descritos previamente y que todas y todos conocemos, ¿no? Que no tenemos que repetir. La violencia es estructural, la existencia de estereotipos de género que, bueno, existen algunos, pero no tantos. En el año 89 ya se cambió la norma y la mujer deshonesta pues empezó a estar protegida en el año 89, que es hace muy poco tiempo, pero lo está. Y para asegurar la prevención, lo que se hace es buscar una respuesta efectiva a las víctimas y la sanción proporcional. Lo dice el legislador, que además no puede decir otra cosa en un Estado de Derecho. La sanción ha de ser proporcional al daño producido por estas conductas, ¿vale? Y tiene una importancia central la puesta en marcha de medios integrales e interdisciplinares de adecuación institucional y profesional especializada y coordinada. Es decir, la primera parte de la ley. Esa es la finalidad primordial de la norma, prevenir. Y para prevenir, lo mejor es educar, formar y además establecer instrumentos de detección para la prevención temprana. Porque cuando llega el derecho penal, los y las estudiantes que ya estáis en esta materia, sabéis que nosotros siempre miramos hacia atrás, que cuando llegamos el muerto está en el suelo y que poco podemos hacer. El instrumento punitivo no es el instrumento idóneo para la solución de casi ningún problema. Y esto es algo que la sociedad no es que haya olvidado, es que cree que es al revés, porque se le ha hecho creer que es al revés, y no es así. Decíamos que la voluntad de la ley era la prevención, la detección y ¿cuál es la voluntad de la ley? Bueno, la norma proyectada abarca aspectos preventivos, educativos, formativos, asistenciales y de actuación en diferentes ámbitos y en todas las ramas del ordenamiento jurídico que afectan a este ámbito. Por lo tanto, la voluntas legis y la voluntas legislatoris coincide, claro que coincide en este ámbito de prevención. Y lo que tiene que ver con el derecho penal es que es otra cosa. Que además el legislador ha dicho, ojo, en la exposición de motivos, y lo haremos de manera proporcional, porque además no lo puede hacer ni lo debe hacer de otra manera en un Estado de Derecho. Esto me voy a poner yo aquí lo mío porque si no, no me veo nada, de nada, de nada. No, pero tengo aquí preparado. A ver. Que tenemos pantallita, por favor. Qué maravilla, gracias. Gracias. Yo no sé qué haríamos sin el profesor Guardiola en esta casa, os lo prometo, que se la sabe todas. Sí, perfecto. No, lo veo fenomenal. Muchísimas gracias, Javier. Bien.
los aspectos penales de la ley, imaginad qué poquito ocupan, que ocupan una disposición final cuarta, en una norma cargada de preceptos de disposiciones finales. También tiene una transitoria que no se refiere a la retroactividad y retroactividad. Sí, Dicen, verdad. no hay transitoria, sí que hay, lo que pasa es que no es penal. Exacto. Pero no es penal, ¿vale? Las ayudas laborales. Sí, exacto. Bien. ¿Qué prevé? Bueno, pues como os decía, prevé cambios en la suspensión de la ejecución de las penas o el modelo de ejecución de las mismas, en los delitos de matrimonio forzoso, que se establece como consecuencia, que yo creo que no era necesario, ¿no? La determinación de la nulidad o disolución del matrimonio. Mire usted, un matrimonio forzoso es un matrimonio nulo de origen porque no hay consentimiento, por lo tanto no hacía falta incluirlo, pero bueno, es muy simbólico. El delito de acoso, donde se incluye una figura híbrida de usurpación de imagen, que no de identidad, que se ha querido dar una solución a un problema y no se ha dado realmente y genera un poquito de confusión, pero no puedo entrar. Se ha introducido también una cláusula en el delito de sexting ajeno, para que nos entendamos, para castigar a los redifusores, que tampoco se va a poder castigar, porque se ha introducido con un término que es muy discutido y que en realidad parece que habla de la coautoría y no de la participación. Y bueno, dejando todo eso, el grueso de la reforma se dirige a los cambios sustanciales que se derivan para la libertad sexual. Bien, ¿cuál es el principal cambio que se anuncia? El principal cambio viene en el título de la norma, que es la denominación, y se habla de violencia sexual, como hablamos de violencia económica, como hablamos de violencia en muchas cosas. Bueno, esto supone acoger un concepto social de violencia, no un concepto normativo. Sabemos que normativamente la violencia en el ámbito punitivo es la violencia física, la vis física, y por lo tanto la violencia física y la intimidación, no las situaciones donde hay una falta de consentimiento. Es decir, si nos vamos al robo y al hurto, vemos que el robo con violencia o intimidación es aquel que se produce con un atentado de fuerza física sobre las personas, y el hurto lo que hay es una falta de consentimiento y la pena es mucho menor. ¿Por qué? Porque en un caso, además de la propiedad, se pone en peligro la vida, la salud o la integridad, y en el otro caso solo se lesiona la propiedad. En la libertad sexual pasa un poco lo mismo. Es decir, hay unos casos en los que además de la libertad sexual se lesiona, se pone en peligro la vida, la salud o la integridad, y en otros casos solo se lesiona la libertad sexual. Insisto, esto no significa que no sea grave, pero la gravedad es distinta. Hablar de violencia en todos estos ámbitos implica que normalizamos como necesaria la intervención punitiva. Es decir, todo lo que es violento se entiende que es muy grave porque el lenguaje es muy contundente. Y esto implica que le estamos diciendo a la sociedad, si esto es violencia, tienes que reclamar la intervención del derecho penal. Y se viene a identificar lo que es la contrariedad de la norma con la contrariedad de la norma penal, olvidando que existen otras ramas del ordenamiento jurídico que pueden solventar las contrariedades normativas, porque el derecho penal se caracteriza por ser la última ratio. Y sin embargo, últimamente en los medios de comunicación parece no que seamos la prima ratio, sino, de nuevo parafraseando a mi querido maestro, el profesor Boix, parece que seamos la única ratio. Y que si no está prohibido penalmente está permitido. No, no señor. Eso no es así. Bien, por lo tanto, se adopta un concepto social. Todo lo que transgrede la norma se convierte en violento. ¿Qué ocurre? Que luego hay una defraudación social, hay un sentimiento de ¿qué ha pasado aquí? Teníamos una expectativa, nos habían dicho que la única solución era castigar muy mucho todo esto y todo. Pero luego resulta que le han cambiado el nombre, pero esto no es así. Y la sociedad se siente defraudada y se siente insegura. Pero entiendo que es porque el mensaje no se ha transmitido bien y porque se adoptan conceptos sociológicos en un ámbito que debería ser puramente normativo. Luego, a la hora de desarrollar la norma, claro, no se puede hacer tabula rasa. Por otro lado, a mí me preocupa la referencia a una definición del consentimiento, y eso que la definición del consentimiento ha cambiado. En el anteproyecto se hablaba de, no sé cómo voy de tiempo, voy fatal ya seguro, se hablaba de un consentimiento, voy fatal, de un consentimiento negativo y ahora tenemos un consentimiento en positivo, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso,
¿Por qué entiendo que no era necesario introducir este concepto de consentimiento? Hombre, porque en el Código Penal anterior también se castigaban las situaciones de lesión de la libertad sexual sin consentimiento. Por supuesto que se castigaban. Y aplicamos la teoría general del consentimiento, que mis compañeras civilistas estarán conmigo, que no plantean ningún tipo de problema, y el consentimiento viciado de cualquier naturaleza era un consentimiento nulo y daba lugar a la aplicación de la sanción penal. Si yo no quiero hacer algo, aunque no lo diga, pero si está claro que no quiero hacerlo, se va a castigar. Por lo tanto, no era necesario. Bueno, las consecuencias os las he explicado un poco ya, voy a pasarlas más rápidamente para poder ir al marco de las penas, Sí. ¿no? En el tema del consentimiento, yo creo que además, si no teníamos una definición del consentimiento, aplicábamos la teoría general del consentimiento y esto nos permitía ser mucho más amplios a la hora de determinar los vicios del mismo, y sin embargo ahora, como tenemos esta definición, estamos más limitados. Y esto sí que puede dejar cosas fuera, como el tema del engaño en ocasiones cuando estemos hablando de sujetos entre 16 y 18, que es lo que ha ocurrido con este supuesto de excarcelación. Porque era el estupro famoso y ahí se pueden plantear problemas. Bien, las penas, para que veáis como que no es tan grave, ¿vale? Sobre todo porque este cuadro me ha costado la vida hacerlo y quiero que lo veáis, pero la vida, ¿eh? El otro día estaba por la noche y ella no me veía, para que me cupiera todo en una diapositiva, para meterlo, pero que no se dejara nada. Bien. Fijaos, lo que pasaba hasta ahora, la agresión sexual sin penetración, es decir, los tocamientos, los besos, todos los actos de contenido erótico no deseados sin penetración, pero con violencia o intimidación, se castigaban con una pena de 1 a 5 años. ¿De acuerdo? Ahora va de 1 a 4. Tampoco ha bajado tanto, ¿eh? ¿No? A ver. No, estamos haciendo un efecto llamada, se nos van a llenar las calles de pederastras y delincuentes sexuales. No, 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 ojo, no, eso no es así. Es verdad que puede bajar a la mitad inferior de la pena de 1 a 4, la mitad inferior sería de 1 a 2,5 y que puede bajar una multa de 18 a 24 meses. Pero porque el abanico de acciones que se pueden producir es muy amplio, porque lo han metido todo en el mismo tipo. Y permitidme la vulgar expresión, desde que te tocan el culo en el ascensor hasta una situación más grave, tienen que entrar en estos delitos. Por lo tanto, según las circunstancias que rodean al hecho, se puede rebajar una situación de multa, claro, pero porque estamos hablando de conductas muy dispares. El abanico es muy amplio. Bien, la agresión sexual con penetración por vía vaginal, anal o bucal va de 6 a 12 con violencia o intimidación en el Código Antiguo y en el Código Nuevo de 6 a 12. Las agravantes. Si aplicamos agravantes, el 180 sí que nos lleva de 5 a 10 años para las acciones del 178 y de 12 a 15, es decir, sin penetración, y de 12 a 15 con penetración. En el nuevo texto pasamos de 2 a 8 porque tenemos situaciones sin penetración, pero también sin violencia y sin intimidación. ¿Vale? Y de 7 a 15 cuando hay penetración. Ojo, que todo esto, si hay violencia o intimidación, tendrán que ir a los tipos, a los tipos más graves. Es decir, que tampoco hay una rebaja de pena tan grande. ¿Vale? Y en el caso de los menores, de 2 a 6, de 2 a 6, de 5 a 10, de 5 a 10, se quedan más o menos igual. Baja de 8 a 12, que pasa de 6 a 12, y de 12 a 15, de 10 a 15. Es decir, rebajas de 2 años o de 1 año. No estamos hablando de que esto se nos vaya a llenar las calles de gente que va loca por ahí, que además la compañera de Sociología nos ha dicho, no, mire usted, si la mayoría no es gente que va por ahí atracando por las noches a las personas y metiéndolas en un portal. La mayoría es gente que está cerca, que está en casa. Y de ahí la estrategia de prevención y de detección temprana, que es más importante que esto. Termino. Bien, la retroactividad. Simplemente os voy a explicar 2 cosas y paso. O sea, os dejo esto. El principio general de retroactividad de las normas penales es un principio general propio de los Estados de Derecho. Por lo tanto, no es un problema que se produzca una revisión de sentencias. El problema sería que no se produjera, porque entonces supondría que no se están cumpliendo con las garantías mínimas que un Estado democrático y de derecho exige. No es un problema. Hay que desproblematizar.
sobre todo cuando las penas son tan pequeñas. La rebaja de penas es tan poca. Es más, si buscamos la proporcionalidad, a lo mejor hasta habría que haber rebajado un poquito más. Se fortalece el Estado de Derecho. Hay que revisar caso por caso. Esto de que se hagan revisiones automáticas no es así. Se tienen que hacer las revisiones caso por caso. Las penas más bajas no son penas menos eficaces, son penas más proporcionadas y, por lo tanto, protegen a todos los ciudadanos y ciudadanas frente al poder de castigar del Estado, pero también a las propias víctimas. Quiero decir, no nos tenemos que plantear el hecho de que una víctima que vea cómo a su agresor se le rebaja la pena un año está desprotegida. No, mire usted, saldría el año que viene y, por lo tanto, cumpliendo con todas las garantías. La protección vendrá por las medidas de prevención que se establezcan. ¿Qué va a pasar con el decreto que ha dictado Fiscalía? Y con esto cierro. Fiscalía ha dictado unas normas de interpretación. Ha dictado unas normas de interpretación que vinculan a los fiscales. No vinculan a los jueces, ni vinculan a los letrados y letradas de parte, ¿vale? Son normas que tienen que ver, además, con lo que tradicionalmente se ha dicho en el Código Penal, las disposiciones transitorias, que no están vigentes en este momento, que se pueden tomar como reglas de interpretación, pero que no están vigentes, lo siento, y que no van a vincular al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo determinará cómo entiende que se debe realizar la interpretación, pero la interpretación final corresponde a cada órgano jurisdiccional caso por caso, porque la casuística es mucha. Por lo tanto, no estamos ante una situación de riesgo. La ley tiene cosas buenas y tiene cosas malas, como todo en la vida, y sobre todo lo que tenemos que intentar es bajar un poco el ruido y pensar y reflexionar con técnica jurídica. Nada más y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Paz, por tu intervención. Voy a dar paso a continuación a la tercera ponente de esta jornada. Ella es Leticia Merallo. Leticia es psicóloga y criminóloga, es decir, lo tiene casi todo. Tiene una formación, de verdad, yo he leído su currículum y quedas impactada. Tiene una formación académica de origen y de especialidad. Pero hoy está con nosotras porque ella colabora desde el año 2020 en el Gabinete de Asistencia Psicológica de CABAS. CABAS es una asociación de atención a víctimas de violencias de agresiones sexuales de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues le pedimos en su momento que estuviera aquí para que nos traslade pues ese punto de vista más de la realidad de las víctimas, de que se acercan a su asociación, que piden ayuda y bueno, un poco cómo es su realidad y cómo es su trabajo día a día. Así que no me entretengo más y te doy la palabra, Leticia. Gracias, Sonia. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la universidad, a la Unidad de Igualdad también y sobre todo al resto de compañeras ponentes, porque la verdad que parece que no, pero el aprendizaje en un entorno como este, la verdad que es muy enriquecedor. Entonces, pues bueno, como decía Sonia, colaboro con esta asociación que veis en la pantalla. No sé si me podéis dejar el pasador. Sí. Eso es. Vale. Vale. Ahí está. Como veis en la pantalla, ¿no? Es el Centro de Asistencia a las Víctimas de Agresiones Sexuales en la Comunidad Valenciana. Es una asociación que se creó en el año 94 a raíz del caso Alcácer, que creo que aquí todo el mundo conoce. Pues bueno, en realidad un poco porque en ese momento no había ningún recurso al que pudiesen acudir aquellas personas que eran víctimas de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual y en realidad pertenece a algo un poquito más grande, ¿no? Que se llama FAMUVI, que es la Federación de Asociaciones de Asistencias a Víctimas de Violencia Sexual y de Género, que como podéis ver en la pantalla hay diferentes asociaciones a lo largo de todo el territorio español. ¿Cuál es el objetivo principal o la idea hacia dónde va encaminado CABAS, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que queremos perseguir o conseguir? Pues promover todas aquellas actividades encaminadas a atender a cualquier persona que haya sido víctima de un delito contra la libertad sexual. Sí que es cierto que, como comentaban antes las demás ponentes, hay una serie de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, pero en el caso de CABAS, sobre todo, asistimos a personas relacionadas pues, con lo que hasta ahora era considerado el abuso y las agresiones sexuales y también el acoso sexual, ¿vale?
Entendemos desde CABAS que las acciones tienen que ir dirigidas desde un prisma multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto, no? Nosotras trabajamos en 3 niveles, que como veis es a nivel social, a nivel jurídico y a nivel psicológico. Esto en realidad se materializa en algo bastante sencillo, ¿no? Una serie de servicios de carácter gratuito para todas aquellas personas que asisten en busca de cualquier información, orientación, intervención, tratamiento, ¿vale? Como veis en la pantalla, ¿no? Estos son los servicios que tenemos en la actualidad. La información respecto al desarrollo a nivel jurídico, procedimiento judicial, porque como ya sabéis, bueno, aquí supongo que la gran mayoría sois estudiantes de Derecho, pero a nivel general hay un gran desconocimiento sobre cómo funciona desde que yo pongo una denuncia, cómo va avanzando ese proceso, ¿no? Entonces es necesario que cualquier persona cuente con esa información, porque como sabéis, la información al final es poder, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, también hay una parte de preparación a nivel psicológico de cara al juicio oral. Sí que es cierto que actualmente, en el presente año, hasta ahora sí que lo estábamos haciendo porque los recursos eran suficientes como para llevar a cabo ratificaciones y peritajes de aquellas personas que acudían a la asociación, pero en el presente año los recursos no son suficientes o no se puede abordar todas aquellas funciones que estábamos llevando a cabo hasta el momento actual. Entonces, de alguna manera se ha priorizado esa parte de atención y asistencia a las víctimas y se ha dejado de hacer, pues, los peritajes, las ratificaciones en juicios, etcétera, etcétera, ¿vale? También que la abogada de la asociación se persone como acusación particular tampoco se ha llevado a cabo este año por lo mismo. También llevamos a cabo la parte de prevención y sensibilización, tanto en institutos, centros educativos y también en puntos violeta, que doy por hecho que también todo el mundo conoce, ¿no? Esa parte de sensibilización y de prevención, de la que ya hemos hablado también esta mañana, la consideramos de especial relevancia porque al final esto va dirigido sobre todo a una parte educativa, de educar en valores que son necesarios también para intentar erradicar esa parte, como decía en un primer momento Sonia, sobre el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? También derivamos a otras profesionales en diferentes sectores. Nos coordinamos con la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos y realizamos talleres y cursos de diferentes temáticas. Por ejemplo, en la actualidad estamos llevando a cabo un taller con usuarias de la asociación. Digo usuarias porque la mayor parte de las personas que acuden a nuestra asociación son mujeres. Sí que es cierto que también hay niños y algunos hombres. En el caso de los talleres, actualmente todas las participantes o todas las usuarias que tengo en este taller son mujeres, ¿vale? Como os decía, el funcionamiento un poco a nivel interno de nuestra asociación va en estas 3 líneas teóricas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. En un primer momento tiene una entrevista inicial con la trabajadora social de la asociación, que lo que hace es un poco explicarles el funcionamiento interno de la asociación, ver qué necesidades y qué identificar un poco detectar esas necesidades, porque aunque diferentes personas puedan acudir a la asociación, no todas las personas vienen en busca de la misma ayuda. Hay gente que prefiere o necesita sobre todo esa parte de orientación a nivel jurídico, otra parte solo a nivel psicológico, ¿vale? Entonces la idea es un poco detectar y en función de eso ya derivar a cada una de las partes. Vale, la parte de la derivación se hace de diferentes instituciones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también desde Internet últimamente llegan muchas personas, centros educativos, unidades de salud mental. Una vez que se hayan detectado las necesidades de esas personas, se va derivando pues bien a la abogada de la asociación que se encarga de orientar o asesorar en esa parte de procedimiento judicial, que como os decía, ahora no se hacen acusaciones particulares, pero sí que sigue orientándose, ¿no? Y a nivel psicológico, que es en el departamento, por llamarlo de alguna manera, en el que yo me ubico actualmente, sí que hacemos, pues como en cualquier otro proceso a nivel terapéutico, una parte de evaluación, de intervención y de seguimiento que veremos a continuación, ¿vale? Os he puesto algunos de los datos de estos últimos años. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la actualidad, hasta ahora hemos recibido 113 personas nuevas en lo que va de año, ¿vale? El año pasado fueron 117. Sí que es cierto que veis que en el año de la pandemia, en 2020, bajó un poquito el número, pero fueron 95 personas, ¿vale? Para que veáis que aunque hay una diferencia, no es tan grande. Actualmente están aproximadamente, hemos atendido a 2.600 personas aproximadamente, ¿vale?
La ponente Esmeralda también ha comentado que no hay muchos datos, o los datos sobre violencia sexual no hay mucha investigación. Ellas sí que son en cierta medida pioneras, aunque también hay otros estudios y otras investigaciones al respecto, pero los datos todavía son insuficientes en cuanto a violencia sexual se refiere, ¿vale? Aquí os he puesto un poco el perfil, aunque no puedo concretar o especificar un perfil de carácter homogéneo, porque lo que estamos viendo actualmente son como dos partes, ¿no? En primer lugar, personas que acuden a la asociación que han sido víctimas de una agresión de carácter puntual, bien dentro de la parte de sumisión química o no. Y sobre todo en las últimas temporadas, como quien dice, agresiones entre iguales, ¿vale? Que también ha salido bastante en los medios de comunicación. Por otro lado, otras de las personas que atendemos, que asistimos, son personas que han sufrido abusos en la infancia y que después de bastantes años o de algunos años, una franja bastante amplia, acuden a la asociación, ¿vale? Me refiero a infancia o adolescencia. En este caso, el tipo de delito es más a nivel continuado, no es tanto una agresión puntual como os comentaba en el otro perfil. En ambos casos, lo que buscan o la idea que buscan cuando acuden a nosotras es esa orientación, el ser creídas y el ser escuchadas, ¿vale? Porque hay muchas veces que no encuentran un espacio seguro en el que poder verbalizar y el que poder contar, porque hay que diferenciar que una cosa es verbalizar lo que ha sucedido y otra cosa es denunciarlo, ¿vale? ¿Cuáles son las dificultades o las limitaciones que nos encontramos? Parece que esto hubiese sido sacado también de la parte del estudio de la investigación de Sexviol o de la macroencuesta, pero lo que nosotras vemos a diario se refleja claramente y se relaciona muchísimo con lo que las compañeras han comentado. No me voy a detener mucho aquí porque me gustaría estar bien en tiempo, avísame si no. ¿Vale? Lo que vemos es esa parte sobre todo de motivación que me lleva a no verbalizarlo o a no denunciarlo, una parte de vergüenza, que es el elemento central y característico, el miedo a no ser creída, ¿vale? La autoculpabilidad, y si yo no hubiese estado aquí, si no hubiese quedado, y si hubiese hecho, y si no hubiese hecho, etcétera, etcétera. ¿Vale? El miedo al agresor, que va muy relacionado con esa parte de mito de la violación real que comentaba antes Esmeralda, ¿no? Si me han hecho creer que esa persona era desconocida, ¿por qué tengo que tener miedo a alguien que no me conoce, ¿no? O al que no conozco? Pero esa no es la realidad. El tiempo transcurrido, sobre todo cuando hablamos del tema de la sumisión química, si yo no me acuerdo, también relacionado con la imposibilidad de contarlo de forma coherente, si yo no recuerdo, tengo solamente recuerdos puntuales en una franja, pero no sé más, ¿cómo voy yo a verbalizarlo? Es que no me van a creer, es que no me... ¿Vale? Ahí va un poco, esa es un poco la idea. También en el caso de los menores, si esto me ha sucedido en la infancia, como yo ahora en la etapa adulta, que me acuerdo un poquito de esto, y no tengo una historia como se nos ha hecho creer de todo súper hilado, a la hora de verbalizarlo también es importante y es un elemento que echa muchas veces para atrás, ¿vale? La falta de sensibilización por parte de profesionales también se ha comentado mucho aquí. Cuando llegan a la asociación también abordamos ese tema sobre cuál es el trato que han recibido las personas que han acudido pues bien a un centro hospitalario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí que es cierto que en numerosas ocasiones se comenta o se revela que el trato recibido, que se ha cuestionado, que no se le ha creído, que se ha puesto en duda. ¿Vale? Entonces, ese es el elemento que también tendría que ser abordado para que no exista esa revictimización secundaria que va muy hilada al cuestionamiento, a la falta de credibilidad hacia la víctima. Como os decía, ¿no? Como en todo proceso terapéutico, hay tres partes, ¿no? La primera parte que forma parte de la evaluación, en ella se recogen una serie de datos, de características, de sintomatología, porque aunque compartan una tipología delictiva como las que estamos hablando, los métodos de afrontamiento y de procesamiento de cada una de esas situaciones son muy diversos, lo que significa que la sintomatología también puede ser muy diversa, ¿vale? Por eso toda la parte de intervención va adaptada a cada caso de manera individualizada. Estas son algunas de las secuelas, os podría haber puesto muchas otras que nos solemos encontrar, ¿vale? En la parte de evaluación. Nos centramos mucho y muchas veces se ha puesto el foco de atención en que agresión sexual significa una violencia física o unas secuelas o unas características a nivel físico de extrema gravedad, pero nos olvidamos de que muchas veces también hay otro tipo de consecuencias, ¿vale? El daño social, el estigma, el señalamiento de es ella, ¿vale? Todo eso
forma parte de lo que comúnmente conocemos como la cultura de la violación, donde se pone el foco de atención en la víctima, en lo que deja o no de hacer, y se nos olvida quién tiene realmente la responsabilidad. La parte de intervención, ¿no? Que es como os comentaba, se adapta e individualiza a cada uno de los casos. La sintomatología, las secuelas son muy diversas y variadas. La tabla que os enseñaba antes no significa que todas las personas tengan que tener esas secuelas y puede que muchas otras de las que no están recogidas ahí también se presenten, ¿vale? Pueden ser combinadas en el tiempo, que en un inicio presentasen unas y a lo largo del tiempo fuesen modificándose, alterándose, agravándose o aminorándose, ¿vale? Entonces, esa parte de intervención también va dirigida a, como os pongo aquí, prevenir el desarrollo de dificultades a nivel psicológico complejo, que esas secuelas se cronifiquen, evitar la revictimización, que es tan importante y de la que se ha hablado bastante esta mañana, y el acompañamiento a nivel de proceso legal y alteraciones en la vida cotidiana. Entended la parte de acompañamiento en el proceso legal como que a lo largo de ese tratamiento, de esa parte de intervención psicológica, se va abordando cada una de las situaciones que van apareciendo a lo largo del proceso, porque esto no es yo denuncio y la semana que viene se hace el juicio, ¿vale? Es un proceso considerablemente largo en el tiempo y a medida que van surgiendo situaciones, pues oye, tengo que ir a ratificar, el abogado o la abogada que tengo me ha dicho esto y yo me he agobiado muchísimo, me he angustiado y se han alterado determinada sintomatología que yo tenía en ese momento, ¿vale? Pues todo eso se va abordando en el proceso terapéutico. Y las alteraciones en la vida cotidiana a cualquier otro impacto que haya tenido en la vida de esa persona, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que cómo se vive realmente después de un acontecimiento de estas características, ¿no? Cómo es el miedo que yo tengo, ese aislamiento que muchas veces sucede o esas consecuencias a nivel en el ámbito de pareja o en el ámbito sexual. La baja autoestima que ya os ponía antes, ¿vale? La pérdida o la dificultad a la hora de relacionarme con otras personas y más aún con personas desconocidas y ya si son hombres, ni te cuento, ¿vale? Entonces todo eso se va abordando en esta parte del proceso terapéutico. No me quiere hacer caso. Que se ha apagado. A ver, ahora. Pues vete pasando. Sí, no pasa nada. La siguiente. Vale. Y la última parte, como os decía, es un seguimiento, ¿vale? Se hace un seguimiento a 4 años, pero eso no significa que después de los 4 años ya dejemos de atender o de asistir, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas se puso en contacto con nosotras una persona que había asistido a la asociación hace casi 10 años, ¿vale? Se la va a volver a atender, obviamente, ¿vale? A ver cuál es el motivo o la motivación que le hace volver, sin ningún problema. Por eso me refiero a que esos 4 años no es un rango fijo ni rígido que no se pueda modificar, ¿vale? Hay cierta flexibilidad. Al final estamos trabajando con personas. Y bueno, para finalizar, ahí veis las redes sociales con las que contamos actualmente, que nos podéis contactar por cualquiera de ellas. Y bueno, espero haberos dado un poco esa parte de perspectiva más psicológica y de asistencia que se hace desde el recurso. Muchas gracias. Bueno, pues sí, la verdad es que lo ha reflejado perfectamente. Muchas gracias, Leticia. Bueno, han acabado ya las intervenciones de las personas que habíamos convocado aquí a esta jornada y es el momento ahora de que todos y todas las que nos acompañáis tenéis el privilegio de poder, bueno, pues preguntar o intervenir conforme consideréis en relación con, bueno, pues la temática que nos ocupa hoy, ¿no? Así que sé que es un poco tarde ya, pero vamos, venga, adelante. Muy buenas. Te pasan el micrófono. Me da hasta vergüenza y todo. ¿Hola? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, También lo primero, está Esmeralda en... Sí, bueno, he prestado atención a las 4 que habéis participado y la verdad es que me parece una iniciativa muy importante porque creo que es una realidad social el machismo en el que vivimos. Creo que es importante darle esa visibilidad. Soy consciente, además, de que hay una violencia de género machista arraigada a la cultura de donde venimos, pero quería abordar un tema que a lo mejor está a veces sujeto a ciertos prejuicios, que siento bastante respeto, ¿no?, al plantearlo ante tanta gente, porque a veces te encasillan sobre algo que ni me siento ni realmente lo creo así, ¿no? Pero sí que creo que derivado de toda esta temática, todo esto que hemos hablado, toda esta realidad y problema que vivimos, creo que hay otra realidad que es a la hora de, por ejemplo,
como hombre, yo soy padre, tanto de un niño de 5 años como una niña de 3, ¿no? Yo evidentemente me ocupo, me preocupo, igual que mi mujer, de todo, pero siento cierto miedo porque a la hora de una presunción de inocencia, a la hora de cualquier tipo de problemas, a la hora de contabilizar o a la hora de denunciar algún tipo de actos, no sé hasta qué punto eso se estudia de tal manera para realmente determinar que esa persona es un agresor o no es un agresor. Hemos analizado todo el rato continuamente desde el punto de vista de la mujer como víctima, que lo es. Pero considero que muchas veces, a lo mejor estamos un poco, creo yo, a merced de según qué mujer, porque también hay que recordar que hay mujeres muy buenas, de hecho una mujer te puede hacer una gran persona o una mala persona, ¿no? Estamos también a merced un poco de lo que puedan decir y de alguna forma anular esa presunción. Lo he vivido personalmente con mucha gente, gente incluso hasta que han llegado hasta matar a sus hijos y tenían 29 denuncias por violencia de género, y luego no sé hasta qué punto eso se contabiliza, no se contabiliza. Simplemente lo planteo desde el punto de vista que evidentemente el problema es la violencia sobre la mujer, el que estar mentalizados, pero no sé qué opináis sobre ese problema que también existe, aunque sea a lo mejor minoritario, pero bueno, ciertos hombres que se pueden ver perjudicados por el tipo de criterio que puedan seguir, simplemente. Te va a contestar la profesora Lloria. Bien, buenos días. El principio de presunción de inocencia está plenamente vigente en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, yo creo que con carácter general no se puede dudar de que las decisiones judiciales se adoptan en cumplimiento de dicho principio. Es más, como no solo el principio de presunción de inocencia está vigente, sino también una interpretación siempre favor rey en los casos, sobre todo de aplicación de condenas penales, que es lo que más puede preocupar, entiendo que el problema que puede existir, no lo niego, no lo niego, como existe en cualquier otro delito, ¿no? Que se pueda plantear una situación de vulneración de principio de presunción de inocencia. No, puede ocurrir, ¿no? Y para eso está el Tribunal Constitucional, para recurrir en amparo y determinar si se ha producido o no. Entiendo que es una cuestión mínima. Entiendo que es una cuestión mínima, pero entiendo que sea preocupante desde el punto de vista social. ¿Y por qué entiendo que es preocupante desde el punto de vista social? Pues por lo mismo que hay un gran revuelo y un gran ruido en relación con la inseguridad de las víctimas, también desde determinados sectores se provoca un gran ruido en relación con los pobres hombres que se encuentran en una situación de desprotección de derechos. Bien, yo creo que ni una cosa ni la otra. Y creo que para eso lo que es importante, y creo que aquí los medios de comunicación tienen una labor esencial y desde los centros de investigación y de análisis técnico debemos promover, es la idea de que no todo lo que diga una víctima se va a creer a pies juntillas en el ámbito jurídico. En todos los demás ámbitos hay que, sí, yo de entrada voy a dar credibilidad. Incluso puedo creérmelo todo, pero a lo mejor no puedo condenar porque no tengo la prueba precisa, por mucho que me lo crea, ¿vale? Entonces, lo que creo que debemos transmitir por un lado es que ni las mujeres están desprotegidas, ni estamos desprotegidas, ni tenemos esta inseguridad tan grande. ¿Que hay un problema? Hay un problema, claro que hay un problema, ¿vale? Y ese problema se ha de solucionar ¿cómo? Con medidas de detección, con medidas de prevención, etcétera, ¿vale? Pero no creo que desde el punto de vista jurídico penal estemos desprotegidas, ni tampoco creo que haya una vulneración continua ni constante del principio de presunción de inocencia. O sea, vamos a relativizar todo, el hecho de que se le dé credibilidad a una víctima no significa que eso vulnere la presunción de inocencia. Eso significa que dándole credibilidad hay que intentar evitar la revictimización, pero tendremos que seguir probando para condenar, que son cosas diferentes. Entonces yo creo que todo el mundo calma. Vamos a intentar. Esmeralda, ¿quieres decir algo? No sé si que habías... Bueno, yo en relación a la pregunta comprendo a la persona que ha intervenido, pero creo que la pregunta es uno de los efectos de los mitos de la violación. Yo tengo aquí unos datos que también salen de nuestras investigaciones. En criminología, además me gusta que Leticia sea criminóloga, hay una palabra que se llama atrición, que no se conoce mucho en el mundo civil o en la sociedad en general, pero existe en el diccionario. Es el proceso por el cual se estima qué brecha hay entre
que un delito se comete y que obtenga sanción. Nosotros hemos estimado para la Audiencia Provincial de Madrid, para unos años concretos, cuál es esa brecha, esa distancia entre lo que se enjuicia y lo que se condena. Y coincidimos con los resultados de una reconocidísima jurista como Catherine McKinnon. De cada 100 denuncias, solo 13 alcanzan un proceso de enjuiciamiento y solo 8 alcanzan una condena penal. Es cierto lo que decía nuestra compañera Paz, estos datos, quiero decir, se han verificado en el programa DAFNE, que fue un programa europeo con 10 países, liderado por Liz Kelly, tuvo resultados similares, hablaban del 10%. O sea, quiero decir, estos datos no están basados en una especulación conceptual, están basados en la contrastación de fuentes que son oficiales, es decir, denuncias, enjuiciamientos y condenas. O sea, no estamos usando ninguna fuente que no sea oficial. Entonces yo diría, primero, no coincido en que creo que las víctimas sí se sienten desprotegidas por el sistema. Yo sí creo que eso sucede. Creo que en este momento las víctimas de agresión sexual no se les puede garantizar el acceso a la justicia por la pervivencia de estos mitos, y esto lo han dicho instituciones europeas. O sea, me hago eco de esas afirmaciones. Es cierto que muchas veces de manera involuntaria, y también creo que si hay algo que en este país se protege de una forma exhaustiva es la presunción de inocencia. Las denuncias falsas son un caso de 0,01%, o sea, es decir, de cada 1000 denuncias, una no está basada en hechos reales, o sea, una podríamos decir es una fabulación, y el resto son denuncias reales. Otra cosa es que para condenar, como dice la profesora Paz, se necesita carga probatoria. O sea, es decir, esto claro, es que no puede ser, por mucho de que nosotras pensemos que este es un asunto grave, que hay que intervenir, o sea, tenemos que respetar todas las reglas del sistema democrático y de derecho, y esto es fundamental y nadie piensa una cosa diferente. Ahora, la pregunta de que puede haber mujeres fabuladoras nace, y lo siento, de los mitos de la violación. Vale, es que, a ver, yo creo que nos queda poco tiempo porque además Paz tiene que marcharse, ya nos lo advirtió y nos ha hecho el favor de estar aquí, así que vamos a intentar dar voz a alguien más, ¿no? A una pregunta del chat. A ver si... De todas formas, si me puedo marchar yo, espero que continuar un poco con el debate. Pues bueno, vale. O sea, bueno, pues vamos dando paso a una pregunta de la sala mientras... ¿Ya? Ah, vale. Hola, buenos días. Hombre. ¿Me escuchas? Hola, Amparo, ¿qué tal? Amparo. Buenos días. Hola, buenos días. Bien, en primer lugar, quería agradecer a todas las ponentes las exposiciones que han hecho, muy brillantes, y también felicitar a la Unidad de Igualdad y al Vicerrectorado por organizar este acto, que me parece absolutamente necesario y imprescindible para acometer el tema de las violencias. Tenía una pregunta para Paz Lloria, una pregunta, pero con una previa, digamos, observación. Creo que en el tema de la alarma social despertada, decías que había, que se mantienen hechos diferentes entre, que sigue habiendo, la libertad sexual se ha unido todo como agresiones sexuales, pero que sigue habiendo abusos y agresiones, si atendemos a los hechos, no a su calificación actual de agresiones. Pero claro, creo que en el tema de la intimidación y la violencia, el problema es una perspectiva muy androcéntrica del grado de intimidación y violencia. Porque ponías el ejemplo de poner una pistola en la cabeza. Para una mujer, un hombre suficientemente fuerte supone un miedo vital, porque sabe que le puede estrangular, dar un golpe que la deje seca, etc. Entonces, claro, la perspectiva es muy androcéntrica. Si hay una pistola, si hay un puñal, etc., no es eso lo que percibe una mujer.
cuanto menos si son 4 o 5 los agresores sexuales, pero desde luego con uno que sea suficientemente fuerte, más fuerte que ella, y eso ya sabéis que no es difícil, la intimidación y la violencia supone para muchas mujeres el riesgo vital. Y por tanto, claro, eso es un problema primero que en la perspectiva androcéntrica se rebaja. Bueno, pero no ha habido una pistola, no ha habido un arma, etcétera. Rebajo la calificación del hecho. Insisto, seguirá siendo agresión, pero para el juez o la jueza parecerá que hay menos intimidación si no media un arma física, ¿no? Que no sea las propias manos y fuerza del agresor. Y por otro lado, eso choca con el consejo de cualquier experto en temas de violencia sexual sobre no resistirse, lo que puede llegar a parecer consentimiento, con grados más o menos de vicio, pero podría parecer ese consejo sistemático y además esa propia reacción psicológica de muchas víctimas que se ven en riesgo vital de quedar paralizadas. Eso sabéis que frecuentemente ha sido interpretado como consentimiento. Creo que ese tema... Y claro que nos preocupa la rebaja de las penas, porque si se habla de 2 a 8 y se queda de 2 a 6, se han rebajado 2 años de una sentencia que a nosotros, de una pena que a nosotros nos parece ya insuficiente. La motivación política, es verdad, de la ley fue agravar las penas, no devaluarlas. O por lo menos, digamos, la presión social. No la motivación, porque en efecto en la exposición de motivos incluso había en el anteproyecto una frase que era antipunitivismo, que desapareció porque pareció poco aconsejable, pero que no hay duda de que estaba en el espíritu de la ley, porque en efecto no sube ninguna pena y en cambio sí se rebajan bastantes. Pero sobre todo hay que tenerlo en cuenta, eso de que salgan a la calle, claro que nos preocupa, porque penas frecuentes de 2, 3, 4 años, sabemos que no son la pena que se cumple. Sabemos que luego con las reducciones carcelarias esa gente sale mucho más pronto. ¿De acuerdo? No quiero alargar la exposición, perdón. Muchas gracias. Querida Amparo, qué alegría poderte oír y poder hablar contigo, pero esto nos va a llevar a unas cañas. Ya sabéis que es mi frase favorita, pero Amparo, nos tenemos que tomar unas cervezas ya, porque no va a dar tiempo a contestar a todo, aunque voy a intentar hacerlo muy brevemente. A ver, yo no he dicho que solo sea violencia poner una pistola en la cabeza, lo he puesto como ejemplo gráfico para poder entender la distinción entre la afectación de bienes jurídicos. Evidentemente, cuando hay intimidación ambiental, también estamos hablando de una agresión, pero convendrás conmigo en que no existe la misma peligrosidad ni la misma dañosidad en relación con los bienes jurídicos cuando estamos hablando de una situación de violencia o intimidación, aunque sea una intimidación ambiental, es decir, por la superioridad de la fuerza del varón o de porque haya 5 tíos o me da lo mismo, convendrás conmigo que eso no es lo mismo que si se produce una relación sexual mientras que una mujer está, por ejemplo, en estado de coma o dormida. En ese caso se produce una agresión a su libertad sexual, pero no existe peligro para su vida o su integridad. En el otro caso, además de la libertad sexual, se está poniendo en peligro su vida y su libertad. Y yo, como no soy Santa María Goretti, que dije el otro día en clase, no quiero que me pase nada, pero en la valoración de bienes jurídicos, mi vida, desde luego, vale mucho más que mi libertad sexual. Y mi vida, cuando se pone en peligro, merece de una protección adicional a cuando solo se está lesionando mi libertad sexual. Pero ese solo no hay que entenderlo como algo que, fíjate que poco, sino que son cuestiones de adición, de incremento de riesgo y de incremento de injusto, de lesión de bien jurídico. Por lo tanto, es razonable y la ley ha de hacerlo así porque si no sería inconstitucional que establezca penas distintas para hechos de naturaleza diferente. Y con esto no he dicho que solo haya violencia con una pistola, es un ejemplo, evidentemente, para entender la distinción en la ponderación de bienes jurídicos. Eso por un lado. Por otro lado, en relación con las penas. Las penas, yo entiendo que es una opción política pensar que son pocas y que hay que elevarlas, pero el movimiento... Bueno, no voy a hablar de esto, pero en general los estados democráticos tienden siempre a la rebaja de penas, mientras que los movimientos punitivistas tienden a la elevación de las penas. Uno de los factores que se alude siempre y me da mucha rabia tener que dar la razón en esto a un autor con el que no comparto sus conclusiones, que se aluden siempre a la expansión del derecho penal, es decir, al incremento de penas y al incremento de delitos, se sostiene que es porque justamente los grupos que tienen que ser más progresistas y que siempre han defendido una rebaja de sanciones porque los
políticas punitivistas no solventan los problemas, precisamente acogen esa idea punitivista desde el punto de vista político y hacen que se incrementen los delitos y se incrementen las penas, justamente desde posiciones progresistas. Es decir, yo no creo ni que un incremento de penas nos vaya a dar una mayor seguridad, ni tampoco que una rebaja de penas tan pequeña como la que se ha producido genere inseguridad. Además, es que el principio de proporcionalidad obliga en un Estado democrático y de derecho. Por eso he dicho que hay que desproblematizar y poner en positivo lo que parece que es negativo y no lo es. La protección de las mujeres tiene que venir por otra vía. Y no sé qué más me has dicho, lo siento mucho porque es que eran tantas cosas y no tenía papel, pero bueno, que agradezco muchísimo siempre tus agudas e interesantes preguntas porque nos generan discusión y ya sabes que nos tomamos la cerveza cuando quieras. Muy bien. ¿Cómo va el chat? Ah, perfecto. Bueno, pues entonces yo creo que hemos conseguido terminar en tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Ah, Vale. sí, pues venga, el fondo sur. Esas dos y cerramos. Sí, estas dos y cerramos ya. Hola, buenas. Yo pregunto como periodista, vengo del periódico Las Provincias. Quería preguntaros, he llegado un poco tarde, no sé si lo habéis comentado, de lo que estaba comentando la experta en cuanto a la rebaja de penas por lo de la ley del solo sí es sí y la destipificación de algunos delitos de abusos. Si consideráis que eso puede fomentar que las víctimas, si ya cuesta denunciar por la vergüenza, se sientan como más cohibidas a la hora de presentar una denuncia o contar estos hechos. Y también quería plantear otra cuestión porque ha subido mucho la violencia doméstica entre los menores de 30 años y era para... o de género. Entre y las agresiones sexuales entre los menores de 30 años y también entre los menores de edad, y era para preguntaros un poco a qué creéis que se debe esto. Muy bien, gracias por tu pregunta. Te va a contestar Leticia, que tiene una visión muy cercana a las víctimas y yo creo que como tu pregunta va encaminada a esa sensación de la rebaja de las penas y lo que les provoca a ellas, creo que es Leticia la que mejor te va a poder contestar. Gracias. Bueno, lo ha comentado también Paz, pero bueno, desde nuestro punto de vista, en realidad el tema de la rebaja de las penas es bastante reciente, ¿no? Al final, como he comentado antes, el tema de verbalizarlo y denunciarlo son cosas totalmente diferentes, ¿vale? Al final, el hecho de tener que denunciarlo o de denunciarlo es un derecho que solamente tiene que tomar esa decisión, porque si no sería revictimizar a la persona quien ha sido víctima de ese tipo delictivo, ¿no? A lo que voy un poco es que al final no solo viene a raíz de esta parte de la rebaja o no de las penas, sino que esto ya viene de antes, ¿no? El hecho de que haya una parte de ese mito de la violación, de violación real, de la cultura de la violación, son como muchos otros factores más allá de esa rebaja de la pena. No sé si me estoy explicando. Hay muchos factores que inciden en si una persona lo verbaliza o no y que dé el siguiente paso, que puede ser una denuncia o no. Porque hay personas que sí que necesitan esa parte del procedimiento judicial como para avanzar, por llamarlo de alguna manera, y muy entrecomillado, entendedme esto, y hay otras personas que no. No sé si me he explicado bien, pero iba un poco por ahí. Con el tema de la violencia de género, que he entendido que querías decir eso cuando has dicho violencia doméstica, la verdad que no conozco datos al respecto de los últimos días, entonces no sabría abordar el tema, ¿vale? Sobre todo datos empíricos me refiero, más allá de mi propia opinión subjetiva, sesgada. Muy bien, gracias. No sé si había otra pregunta. Bueno, creo que te hemos respondido, ¿no? Gracias. Molt bon dia. Jo volia preguntar-vos, Sònia de Centre Dona 24 hores, a mi la llei me deixa també un poc gelada o contrariada. Volia preguntar-vos si s'especifica algun tipus de mesures per als agressors, perquè jo el que trobo a faltar sempre quan hi ha una llei que protegeix a les dones és què se fa en ells, en els agressors, pederastes, violadors, no vaig a dir en els homes, vaig a dir en qui ataca a les dones. ¿Vale? Gracias. ¿Hay alguna medida específica para ellos, estos delitos? ¿Tú lo sabes? A ver. Sí.
bajo mi punto de vista, esto ya es una cosa más personal, el tema de la prevención sobre todo va muy dirigido a la parte de chicas, tened cuidado, ¿no? Y parece que estamos un poco centrándonos o quitando el foco de atención en esa parte de igual es a ellos a quien tenemos que ir dirigiendo esa parte preventiva, ¿no? Eso a modo de prevención como simplemente anotación. A lo que voy un poco también es que en los centros penitenciarios, bajo mi punto de vista, se quedan escasos los recursos en el sentido de más penas significa que esa persona salga reinsertada de ese centro penitenciario. Me refiero, si pasan por allí sin hacer ningún tipo de tratamiento, de programa de reinserción, etcétera, 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 ¿estamos consiguiendo algo? Pregunto, yo lanzo la pregunta para ver si alguien tiene la respuesta a esto. Esa es mi opinión sobre el tema de qué hacemos con esa persona que agrede, ¿no? También creo que es una cuestión de valores, ¿vale? De educación, como hemos dicho durante toda la jornada, desde la base. No me refiero a cuando ya tienen 20 años, ¿vale? Bien, yo solamente quería añadir algo a las palabras que comparto completamente con Leticia, te iba a llamar Lidia, perdón, con Leticia. Solamente quería añadir algo. Dedicar recursos a la rehabilitación es algo que es fundamental y es algo por lo que hemos tenido que pelear también mucho. Hay programas como el programa Contexto que está inserto dentro del ámbito también. Sí, pero el contexto es desde nuestra propia universidad y entonces en las que se produce tratamiento. Porque también, como ocurre en el ámbito de las agresiones o de los abusos, o sea, de los atentados contra la libertad sexual, en el ámbito de la violencia de género, el abanico de conductas es muy amplio y podemos tener desde actuaciones leves desde el punto de vista penal hasta actuaciones tan graves como el asesinato o el homicidio. Por lo tanto, ahí hay que valorar también. Por un lado, la ley sí que prevé como medida sobre todo para la suspensión de la ejecución, el sometimiento a procesos de formación en materia de igualdad. Y por otro lado, tenemos estos programas que deberían existir más. Deberían existir más programas de rehabilitación, sobre todo cuando estamos hablando de delincuentes primarios o de delincuentes que tienen que ver con acciones menos graves, que son recuperables, porque si no, estaremos siempre en lo mismo. Si el convencimiento es la maté porque era mía, y entendedme lo que quiero decir, es un caso extremo, hay más cosas, tal, evidentemente no vamos a conseguir nada. Había otro chico aquí y otra chica ahí, pero no sé. Es que... No sé, sí, vamos a un momentito. Es que, pues nada, ¿cómo vamos? Quedan dos. Si son rápidas y las intervenciones también deben ser muy rápidas. Venga, pues rapidísimamente. No llego. Hola, dos cosas. Primero, es que tenemos compañeras también que les interesaría acceder al contenido. Transmitiremos la dirección que esto ha sido grabado y daremos el link para que puedan acceder. Sí, perfecto. Sí. Y lo segundo es si me podríais compartir de estos programas de rehabilitación algunos nombres para poder informarme. Programa Contexto y Alba, el programa Alba también. Creo que sí. Contexto, ¿no? Seguro. Sí. Repara. Vale, pues el programa Repara también. Muy bien, gracias, sí que ha sido rápido. Y necesito también actividades encaminadas a las personas que no han sido todavía condenadas o que no tienen una medida penal alternativa. Detén, ¿dónde está? Muy bien, pues Esmeralda, te vamos a dar la voz para que puedas despedirte. Mi móvil. Te doy paso por si te quieres despedir, vamos a concluir ya el acto y bueno, simplemente desde la mesa y desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y desde el Vicerrectorado de Igualdad te agradecemos muchísimo que hayas querido pasar esta mañana con nosotras y bueno, compartir ese conocimiento empírico tan importante y sobre todo difundirlo en el día de hoy, ¿no? Que yo creo que hay que investigar pero también hay que difundir. Muchas gracias a vosotras y encantada de haber podido aprender con vosotras. Muy bien, gracias Esmeralda. Bueno, pues nada, gracias a todas y a todos por venir y nos vemos el día 25 a la 1 en el hall de la facultad. Gracias.